Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú, revista de información que ha hecho tu favorita a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros, dejándonos llegar hasta su hogar. Ahí en pantalla ven las redes sociales por donde se pueden comunicar con nosotros. En Facebook, El Pique de Falú, ahí le puedes dar like a la página o me gusta dependiendo la configuración de tu perfil, y también a través del Twitter, @LuisEnriqueFalú. Hoy vamos rapidito, tenemos la casa llena. Vamos a darle la bienvenida a Eva Ayala del Grupo Educamos. Eva, saludos, bienvenida al programa nuevamente. Saludos. Tengo al licenciado Adán Rodríguez con nosotros. Saludos, bienvenido, Adán. Gracias por invitarme. Vamos a comenzar a dialogar con ustedes porque se ha radicado, ¿verdad?, una certificación de demanda donde se está reclamando al secretario del Departamento de Hacienda. Licenciado, explíqueme la demanda, ¿de qué se trata? Vamos a ver la demanda en pantalla, ¿verdad? La misma, para que usted me vaya hablando cuál es el propósito de la misma. Ahí la tiene. Sí, esto surgió de un grupo de maestros que están extremadamente indignados por tratar al grupo de maestros y maestras del Sistema Público de Enseñanza de forma discriminatoria en relación al bono de Navidad. Era muy claro que no procedía bajarle el bono a los maestros debido a que se le iba a dar el bono en su totalidad a la inmensa mayoría de los empleados de la rama ejecutiva. Dada esa situación, esa indignación de esos maestros, hago el estudio legal correspondiente y llegó a la conclusión de que esa legislación, la Ley 66 específicamente, la que rige el asunto de las compensaciones extraordinarias que incluyen el bono de Navidad, era inconstitucional. Y básicamente porque establecía una categoría, un discrimen en contra de estos maestros sin haber un nexo racional entre ese discrimen y el mecanismo que utilizaron. Con esa situación, con ese research, ese estudio legal, nosotros redactamos una demanda sobre sentencia declaratoria de injunction preliminar y permanente en el Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan. Le tocó a la juez Giselle Romero García evaluar el recurso. Se radicó el 2 de diciembre. La juez, aunque expidió una orden dándole 10 días al secretario de Hacienda o secretario de Justicia a responder, sin embargo, no atendió el asunto de la solicitud de interdicto preliminar. Dadas esas circunstancias, decidimos que este asunto era meritorio que el Tribunal Supremo lo atendiera. En primer lugar, porque no hay hechos en controversia, los hechos están muy claros. A los maestros le dieron menos bonos que a los demás. Eso es algo que hay que estipular. Es una situación extrema. Cuando hablamos a los demás, nos referimos al componente en el sistema de educación pública. Bien, no. Cuando decimos los demás son los empleados de la rama ejecutiva que están acogidos a la Ley 45 de sindicación de los empleados públicos, igual que los maestros. El problema con los maestros es que no tienen la unidad apropiada, el representante, por actuaciones que nosotros le imputamos al Estado. ¿Por qué? A la Comisión de Servicio Público, que no ha agilizado el proceso para elegir al grupo que va a representar a los maestros. En esa circunstancia, el Estado puso a los maestros en esa circunstancia de no tener representante. Hace una legislación en donde le dice, le voy a dar la totalidad del bono a todos los que tengan convenio colectivo. A los que no tengan convenio colectivo le vamos a dar $600. Esa situación, fíjese que son empleados que están similarmente situados y el Estado hace una legislación en donde los discrimina. Aquí hay que pensar en el propósito de la Ley 66. El propósito es recortar gastos. Y no hay que pensar mucho para darse cuenta que si ese es el propósito de la ley, ¿por qué el mecanismo es darle la totalidad del bono a la inmensa mayoría de los empleados? Eso va en contra del propósito de la ley. Nuestro planteamiento es que no existe un nexo racional entre esa acción del Estado a favor de ese grupo y el propósito de la ley. Mire, en palabras sencillas, Falú, o bailamos todos o rompemos la radiola. Ese es un principio de convivencia social. Déjeme seguir hablando con usted, licenciado
Adán, ¿verdad? Ya mismito voy a regresar con usted. Déjeme tocar a Eva Ayala, porque el gobernador de Puerto Rico planteaba, mire, dele gracias a Dios que tienen bonos, que le den gracias a Dios, porque la pasada administración lo que quería era salir de los maestros y no pagar la bonificación. Y si no han hecho nada con el retiro, la culpa la tienen los maestros prácticamente. A nosotros nos parece que eso es una canallada de parte del gobernador de Puerto Rico. Nosotros recurrimos al mecanismo que él mismo defiende, que es al tribunal, y nosotros utilizamos 3 mecanismos: la calle, la lucha en la calle, la lucha en el comité de diálogo, y fuimos al tribunal, y el tribunal nos dio la razón y nos dijo que había 12 artículos de esa ley que querían imponer, la ley 160, que eran totalmente inconstitucionales porque existían otras alternativas menos onerosas que se podían utilizar, que fueron las discutidas en el comité de diálogo, y en el comité de diálogo se estipuló por todas las partes que había un déficit operacional de 320 millones de dólares. Y las medidas de recaudo que se trabajaron en el comité de diálogo sumaban 365 millones de dólares. ¿Quiénes estaban en ese comité de diálogo? Nosotros somos educadores, disculpen. ¿Quiénes estaban en ese comité de diálogo? En ese comité de diálogo estaba la alcaldesa de San Juan, estaba el alcalde Vega Borges, estaba el arzobispo de San Juan, estaba el licenciado Alejandro Torres y los componentes... Y el secretario de Estado David Bernier. Exacto, y el secretario de Estado David Bernier y los componentes del Frente Amplio en Defensa del Retiro. Y le entregaron al gobernador, luego de que ese comité de diálogo llegara a un consenso, varias recomendaciones para evitar lo que estamos pasando en este momento. Sí, nosotros fuimos más lejos, nosotros le entregamos esas medidas de recaudo que obviamente los que legislan y los que gobiernan tienen que traducir eso en piezas legislativas, porque nosotros éramos educadores, damos unas recomendaciones, pero fuimos un poco más lejos, dimos unas medidas que servían de transición en lo que se terminaba el impuesto que le tenían a las foráneas, que me parece que terminaba en entre el 2016 al 2017, el impuesto, porque estábamos considerando que de ese impuesto por lo menos 0.75 se le asignara a nuestro sistema de retiro para maestros, y esto iba a generar sobre 400.000 millones, ¿sabes? De modo que iba a subsanar el déficit del retiro e iba a trabajar con el déficit estructural. Que ahora mismo, si no se brega con esos dos asuntos, ya mismito eso se queda sin fondo. Claro, pero el problema es que aquí hay que tener voluntad. Nosotros somos maestros, damos clases, damos recomendaciones, y le pusimos en la mano unas alternativas, y yo creo que el magisterio aquí le da al gobierno de Puerto Rico y a toda la población más de 30 años de servicio. Y hay un refrán por ahí que dice que si puedes leer esto, agradécelo a un maestro o a una maestra. Nosotros damos la herramienta. Lo menos que puede hacer el gobierno es recompensar esa labor, porque nosotros somos los empleados peor pagados, porque nosotros llevamos prácticamente una década que no se nos aumenta el salario. Y aquí con lo que trajo el compañero, o sea, se nos afecta el bono, se nos reduce el bono, pero también nos quitan el pago de la carrera magisterial, nos quitan el exceso de los 90 días, de modo que nos están dejando totalmente solos, desprovistos, encaminados a una degradación humana. Voy a regresar con el licenciado, pero Eva Ayala, ¿es duro ser maestro en Puerto Rico? Es duro ser maestro porque nosotros no somos bien pagados, las condiciones en las cuales se trabaja no son las óptimas, y de lo poco que tenemos en el bolsillo lo tenemos que estar dando a nuestros salones para que nuestros estudiantes tengan calidad educativa, cuando el presupuesto del departamento es uno de los más altos. La mayoría del magisterio son féminas. Es correcto. En su mayoría. El 85% son mujeres a nivel general, y si nos vamos al nivel elemental, sobrepasa el 95%. Y la gran mayoría de esa población son madres jefas de familia. Por eso. Si usted tuviese que darle una nota al gobernador de Puerto Rico, el licenciado Alejandro García Padilla, que debe estar ahora mismo en Palacio viéndonos, ¿qué nota usted le daría? ¿A Alejandro García Padilla? Sí, bueno, al secretario yo le di menos de F, porque no hay letras en el abecedario. Espérate. Al secretario de Educación, Rafael Román, ¿usted le dio? Menos de... La F es demasiada para él.
porque este ha sido el semestre escolar más difícil para el magisterio puertorriqueño, para la niñez y para la juventud. Ok, ya colgó el secretario de Educación. Ahora, ¿cuál es la nota del gobernador? Pues el gobernador va por el mismo camino. Si fueran mellizos, yo no sé, pero ¿verdad? No se parecen en nada, pero sus acciones son las mismas. Son acciones que van en contra del pueblo trabajador, en contra de la educación pública puertorriqueña. No están tomando medidas que adelanten la educación y no tienen una visión pedagógica. Déjeme regresar con el licenciado Adán Rodríguez. Esta demanda, entonces el planteamiento que hay es por un discrimen. Mucha gente se preguntaría en este momento, porque cuando el gobernador le decía, pero que se conformen, por lo menos tienen $600 de bono. Hay mucha gente que nos está viendo ahora, que trabaja en la empresa privada, que ese es el bono por ley. Eso es lo que reciben por ley. Y hay gente que nos está viendo que posiblemente no reciban ningún tipo de bono y dirá, pero ¿por qué hay que darle bono a los maestros? ¿Pero por qué hay que darle, cuánto era que cogían? $1,000. $1,000. Sin embargo, hay unionados que trabajan para el Departamento de Educación, por ejemplo, conserjes, que van a recibir $1,000 o recibieron $1,000. Que no está mal que hayan recibido una bonificación, ¿verdad? Ese no es el planteamiento. El planteamiento que se está haciendo aquí es la doble vara. Adelante, licenciado Rodríguez. A mí me sorprende esa expresión del gobernador porque no se espera de un estadista. Cuando digo estadista, en el mejor sentido de la palabra, no... Un hombre de Estado. Un hombre de Estado. Él juramentó respetar la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico. Al aplicar las leyes, porque esa es la función de la rama ejecutiva. Esa expresión de que la empresa privada recibe menos bonos, se espera de cualquier persona en una discusión, en una cafetería, pero no de un hombre de Estado. O sea, en otras administraciones han habido gobernadores que han tomado malas decisiones, pero han conservado el respeto a los tribunales, el respeto al pueblo, el respeto en general. Pero estas actuaciones en contra del magisterio y el análisis que hace públicamente demuestra verdaderamente, tratándolo bien, un bajo nivel de análisis. Esa es mi opinión en relación a esas expresiones. En relación a la demanda, nosotros esperamos que el Tribunal Supremo, en el ejercicio de velar y proteger los derechos del pueblo, garantizados en el artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico y de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, vele porque los maestros sean tratados igual a los demás empleados, cobijados al amparo de la Ley 45 de sindicación de los empleados públicos. Bueno, licenciado Adán Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Eva Ayala de Educamos, gracias también por haber estado con nosotros. Le vamos a dar seguimiento, ¿verdad?, a este recurso, a ver qué sucede con el mismo. Y pueblo, tenemos que ponernos a pensar, como decía Eva Ayala ahorita, todos tenemos que agradecerle a algún maestro por el que le debemos prácticamente la carrera. Incluso el gobernador en Palacio le debe un maestro el poder haber llegado allí. El presidente del Senado le debe un maestro hoy en día ser presidente del Senado. El presidente de la Cámara, Jaime Perelló. Y a veces el maestro no se le reconoce en este país, triste y lamentablemente, por la sociedad. Por un lado se le ve como si fuera niñero o niñera. Le llevamos al muchachito allí para que nos los cuide 8 horas porque tenemos que utilizar esas 8 horas para trabajar y mientras tanto lo tengo en la escuela, aquí me lo está cuidando allí. Eso por un lado. Por otro lado, el maestro hace un gran sacrificio en su vida. 30 años le dedica posible. ¿Cuántos estudiantes tienen los maestros por salón de clase? Porque para mi tiempo éramos 30 más o menos en el salón de clase y yo recuerdo que yo estuve en un salón de clase que 27 eran como yo, que eso fue un dolor de cabeza para el maestro, porque tú sabes el pique que había en ese salón. Volvimos a regresar hace 3 décadas atrás. Ahora los maestros tienen 25, 30 y hay más. Por grupo. Por grupo. ¿Y un maestro también? ¿Cuántos grupos ve al día más o menos? 5 grupos. 5 grupos. No puede ver menos. 5 grupos de 30 a 35 estudiantes, cada uno con sus características, cada uno, ¿verdad?, con sus intereses. Así que tienen una presión grandísima. Y tienen otra presión cuando el mismo Departamento de Educación prácticamente los trata como los menos, cuando son los más en el propio Departamento de Educación, porque el maestro es el ser del Departamento de Educación. Sí. Entonces hay más personal administrativo
que maestro. Personal administrativo que cobra mucho más que el propio maestro. Este Puerto Rico hay que hacerlo otra vez de nuevo. Esto hay que hacerlo de nuevo. Pero va a tener que hacer de esto, porque Evayala aquí colgó al gobernador Yo cuelgo a todo el que no pasa la nota, lo cuelgo. y no pasó la nota. No, porque no puedes hablar de evaluación ni de flexibilidad si tú no cumples con los credenciales. Ay, deja chequear esto. El que no pasa una clase porque se cuelga con la nota tiene derecho a repetirla. ¿El gobernador tiene derecho a repetirla? Bueno, tiene derecho, le estamos dando una oportunidad que escuche los reclamos de esta demanda, que escuche los reclamos en el manifiesto que le llevamos el domingo y le estamos dando una buena oportunidad para que se crezca. Todavía le quedan 2 años para administrar correctamente este país, así que nosotros creemos en la reenseñanza. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Evayala. Gracias, al licenciado Adán Rodríguez. Voy a la pausa, regreso en breve.